Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al tremendo cantante Cristian Castro, que por supuesto ya conozco y he escuchado muchas veces, pero esta vez me interesa escucharlo en un feat, en una canción en conjunto que ha hecho con el inefable Luis Pedraza, que hemos analizado recientemente en el canal, interpretando la canción Volver a Amar, que dice de la siguiente manera. Siempre reconocí que Cristian Castro tiene un excelente color de voz. Y después voy a decir algo que opino respecto a él en lo particular, que siempre me pareció muy interesante también, pero lo vamos a dejar macerar un poquito. Fíjate que empieza cantando muy suavemente. Es una canción, por los primeros acordes que escuché, que ya me hace acordar inmediatamente a Honrar la Vida, como era My Way, que creo que es el nombre en inglés. Pero fíjate que comienza con esos acordes que van descendiendo uno al ladito del otro, muy interesante, y acá todavía todo muy suave. Vamos a ver cómo canta Luis, porque me gustaría escucharlo en este feat, a ver qué pasa y ver si hacen voces en conjunto y demás. Tienen colores de voces muy compatibles, pero fíjate que se nota, está bien que esto es una grabación de celular, hay cosas que seguramente se están perdiendo en el medio, pero si estás utilizando unos auriculares vas a poder percibir que la voz de Luis está un poco más suave, un poquito más abajo, un poquito más grave incluso, pero apenas, y no tanto por las notas que está cantando, sino más bien por la tímbrica que tiene. Parece que Cristian Castro ha iniciado con una voz un poquito más elevada, más hacia arriba, más atajándola desde arriba, y Luis elige hacerlo más desde abajo, o al menos es la sensación que me está provocando esta primera instancia porque acaba de comenzar la canción. Y fíjate, es buenísimo como Cristian Castro está ahí sosteniéndose la cadera simplemente, y cuando va a los agudos se tira hacia atrás, lo cual es muy complejo porque se te traba toda la garganta para cantar, y sin embargo él puede expeler cualquier tipo de sonido de esa manera sin ningún tipo de inconvenientes. Y acá es cuando Luis de repente también eleva un poco el volumen de la voz y sale hacia adelante y empiezan a acercarse a lo que va a ser el estribillo. Y algo que me llama la atención de los dos, a Luis lo conocí recientemente por un video de reacción que hicimos sobre una interpretación en su canal de YouTube, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y una de las cosas que decía es que independientemente del estilo, que comúnmente se le dice melódico por la forma que hay de cantarlo y por lo que dicen las letras, que en la mayoría de los casos son canciones de amor, me parece también que él, al igual que Cristian Castro, tienen voces que funcionan muy bien en el rock, porque tienen ese sonido muy aguerrido por momentos y sostenido que permite cantar una canción de rock o con una guitarra eléctrica poderosa de fondo y que no haya ningún inconveniente porque pueden compatibilizar tremendamente bien. Y de hecho, tengo entendido que Cristian Castro es un gran metalero, es decir, le gusta el metal, y es más, ha tocado también, toca guitarra y ha tocado algo de metal, pero luego hablaremos de eso en todo caso. Ahí está el vozarrón de Luis que queríamos escuchar, y lo más importante de la canción Volver a Amar: siempre es posible volver a amar y que uno sea amado nuevamente. Me parece que esa es la lección del día de la fecha. Es una muy linda canción, ya la tengo escuchando, no nos vamos a meter tanto con los acordes porque entiendo que acá lo que importa son más las voces de estos tremendos muchachos, señores, ¿no? Porque son, y me refiero no a una cuestión de edad, sino a una cuestión de lo grandiosos que son en el arte del cantar y que lo tienen muy pulido y todo muy bien hecho, así que es un gusto escucharlo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Es la ironía. Y fíjate que tienen algo en particular también que comparten, que es esta maravillosa habilidad de cantar como si estuvieran hablando. No suena algo forzado, algo que sea impostado, sino básicamente como si estuvieran en el living room de su casa hablando con otra persona y le están contando a través del canto una historia de amor, y eso me parece fabuloso porque habla de la naturalidad con la que han incorporado la técnica y la práctica vocal a la habilidad de contar una historia, porque de eso se trata una canción, de contar una historia, sea que le haya pasado a uno en lo particular o que sea una ficción, pero que logre penetrar en la conciencia de quien lo escucha para sentirse interpelado por eso y emocionarse con eso, conmoverse.
fíjate que ahí Luis hace algo parecido a lo que estaba haciendo Cristian Castro antes, esto de cuando tienen que elevar el volumen de la voz, proyectar más la voz e incluso llegar a notas más agudas, arrojarse un poco hacia atrás, básicamente alejar el micrófono también, porque si estuvieran muy superpuestos, saturaría. Es tanto el poder vocal que tienen que romperían las frecuencias que recibe el micrófono y saldría todo como medio crujiente. Sin embargo, tienen muchísima cancha en el escenario, como decimos acá en la Argentina, es decir, mucha experiencia, y pueden dosificar el uso y el manejo del micrófono para que la voz se proyecte muy bien y a la vez se escuche todo muy claro y prístino, y eso es muy bueno. Es maravilloso cómo se ha quedado clavado en este sí y luego han modulado, es decir, han cambiado de tonalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Todas las canciones están en una tonalidad, en una atmósfera sonora, básicamente en un conjunto de notas y acordes que posibilitan que uno escuche eso y entienda que es un discurso coherente. Acá han modulado, han subido básicamente todo un semitono, porque habíamos arrancado en mi menor, ahora están en fa menor y fíjate que le da como este impulso. Y esto es algo muy, también, de la música popular en general, pero muy utilizado en el rock, y hasta cómo está acompañando a la música, tranquilamente podría ser una canción de rock y hasta de metal incluso. Me gusta mucho esto. Como dije antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida, debajo en los comentarios. Ahí viene el solo de guitarra, fíjate que se pusieron a vocalizar y tienen las voces muy claras. La voz de Cristian Castro sigue funcionando muy bien. Creo entender que en algún momento hubo algún inconveniente con su voz o tuvo algún problema. Si estoy errado, por favor, corregime debajo en los comentarios. Me gustaría también que dejes alguna recomendación específica sobre Cristian Castro para escuchar alguna de sus canciones. En lo posible una versión de estudio para poder compararla con una versión en vivo de aquellas canciones icónicas que han conmovido a los años 90 y que son básicamente hits históricos buenísimos, así que avancemos. Y si algo tienen estos muchachos también es que la calidad y la potencia de sus voces es imposible de ser tapada por la música. Fíjate que la música está al palo, está muy fuerte, bien altisonante ahí, porque además estamos en el clímax, en el final de la canción, y ellos pueden cantar tremendamente bien sin gastarse la voz, colocando todas las notas como corresponden y manejando un registro más que interesante. Así que la canción Volver a Amar, interpretada por Cristian Castro y Luis Pedraza, finaliza de la siguiente manera. Fa menor, efectivamente. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Luis Pedraza, esta vez en feat con el maravilloso Cristian Castro. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.